Hola, muy buenas. Aquí estamos con otro nuevo vídeo. Esta vez os traigo el caballito árabe. Sí, yo lo utilizo muchísimo en los combos para las coreografías de las clases y la verdad es que es da un resultado súper gracioso. Y en otro vídeo os enseñaré truquetes y bracitos que van a quedar muy bonitos con este movimiento. Pero bueno, vamos a lo básico, que sería el movimiento en sí. Vamos a empezar haciendo desplazamientos de cadera, vaivenes, ¿vale? Lo vemos, ¿no? Recordad vídeos anteriores para pillar todos estos movimientos que son importantes antes de avanzar a los nuevos. Esto sería un desplazamiento de cadera con cambio de peso. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy en mi izquierda y puedo levantar mi derecha, ¿vale? ¿Qué hago con esto? Dar pequeños pasitos. Si yo estoy aquí, apoyo aquí, hago el vaivén, hago el bamboleo, mi caderazo, mi cambio de peso y vuelvo a juntar. ¿Qué haría otra vez? Lo mismo. Vaivén y junto. Vaivén y junto. Y para el otro lado sería lo mismo. Vaivén. Vemos dónde tenemos el peso, ¿verdad? Junto, peso, junto, peso, junto. Muy importante, cada vez que yo piso tengo todo mi peso en ese pie. Es fundamental, además, para un montón de pasos que vamos a ver más adelante. Todo esto lo tenéis súper bien explicado, sobre todo los semicírculos. En los semicírculos, no sé qué número es, si me acuerdo os pongo un enlace arriba para que veáis. En los semicírculos se hace este mismo pasito, ¿de acuerdo? Que sería ir bamboleando de lado a lado la cadera y con mi cambio de peso. Es fundamental, sería un desplazamiento desplazado incluso lo puedo hacer hacia adelante, hacia atrás, donde quiera. Cada vez que pise mi pie voy a desplazar todo mi peso, toda mi caderita hacia ese pie, ¿vale? Pues lo mismo, este movimiento obviamente se va a hacer para los dos lados. Pero vamos a hacer dos movimientos derecha, dos movimientos izquierda. Sería 1, 2, marco, para cambiar me pongo un neutro. Y 1, 2, marco. ¿De acuerdo? 1, 2, marco, neutro. Y 1, 2, marco. ¿Qué pretendo con esto? Que pilléis el movimiento en sí, porque luego nos va a costar cambiar. Marco, 1, 2, marco, 1, 2, marco y 1, 2, marco. Vale. Ahora voy a poner una punta. Con el pie con el que avance donde tengo mi cadera, en vez de desplazar, voy a subir. 1, 2, marco. Y 1, 2, marco. 1, 2, marco. Lo único que estoy haciendo es subir. En vez de desplazar, subo. ¿Lo vemos? 2. ¿Por qué? Porque estoy poniendo una punta. Marco. 1, 2, marco. 1, 2, marco. 1, 2, marco. Pues ahora lo único que me falta para más o menos terminar este movimiento sería ponerme en diagonal, poner mi puntita del pie y lo que hago es avanzar. Los dos pasitos exactamente igual. El peso siempre va a estar detrás, importante. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. Y 1, 2, cambio. ¿Qué es lo importante aquí? No saltar, ¿vale? No saltamos. Lo que hago siempre es igual que si fuese de lado a lado. Lo mismo, arrastrar el pie. Aunque un pie vaya en punta, el pie que marca, el pie que me dice hacia dónde voy, tiene que ir arrastrado. Porque lo que me interesa es que suba mi cadera, no botar yo, ¿vale? Importante, esto practicadlo mucho, este primero, antes de avanzar, ¿vale? Lo voy a hacer de lado para que me veáis bien. Lo que vamos a hacer es, me coloco, voy para allá, ¿de acuerdo? 1, 2 y 1, 2 y 1, 2
y 1, 2 y. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Importantísimo, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que mi cadera suba y no botar yo. Por lo tanto, mi piececillo que se queda, arrastra. Ahí. Muy bien, pues eso tenemos. En el siguiente vídeo os voy a explicar este mismo movimiento hacia adelante y hacia atrás y hacer una combinación súper chula con brazos. ¡Hasta otra!